Y hoy queremos hablar de una iglesia gloriosa. ¿Ok? Vamos a hablar de este tema tan importante, pero vamos a ir a la carta a los Efesios en el capítulo 5 y versículo 27 para poder considerar este tema bajo este versículo de la Biblia, que es para nosotros hoy una base muy importante. Efesios capítulo 5 y el versículo 27. Aunque el versículo trae una continuación, una continuidad del versículo 26, pero solamente queremos encontrar una palabra clave en este versículo y entenderla con la ayuda del Espíritu de Dios. Gloria al que vive. Cuando usted lo tenga, me indica con grande y fuerte amén. Leamos entonces la palabra de Dios y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice a la letra: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Lo volvemos a leer, hermanos. Amén. Volvamos a leer. Entonces dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Acompáñeme y oramos, por favor, y le pedimos a Dios que hoy podamos entender su palabra. Oremos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias por tu grande, Señor, y maravillosa bondad hacia la vida nuestra, que sin merecerla, Señor, tú nos has bendecido. Señor, te queremos decir gracias por todo lo bueno y por todo lo que tú nos das y lo que tú permites en la vida nuestra. También, Señor, por todas las cosas que tal vez en un determinado momento de la vida nos, Señor, afectaron o nos pudieron afectar, los cambios o las malas decisiones, esos momentos difíciles que llegaron a la vida, pero de una manera nos han ayudado para poder entender la vida, madurar, reflexionar y poder traer sabiduría al corazón. Por eso que hoy venimos no solamente a decirte gracias por las cosas buenas, sino que también por aquellas cosas que las calificamos como malas, pero Señor, que nos han venido a ayudar a ser mejores. Hoy queremos decirte gracias. Ayúdanos hoy en este día a poder entender tu bendita y poderosa palabra. Ilumínanos el corazón a través de tu Espíritu con la misma que es tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Queremos hoy entender esta parte tan interesante, y es lo que es el tema, una iglesia gloriosa. Cuando entendemos esta parte tan interesante, el diccionario define la palabra gloriosa o glorioso para poder entenderme, y el diccionario lo define como memorable, prestigioso, ilustre y entre otras, eminente, insigne, célebre y famoso. La palabra aquí que hoy queremos utilizarla para identificar algo muy importante, el diccionario también nos ayuda a poder entenderla de una manera relativa o relativo a lo que es la gloria, o de lo que ya hemos venido hablando anteriormente, de lo que es una bienaventuranza. No quiero hoy hablar de las bienaventuranzas, ya hemos hablado mucho de la bienaventuranza, aunque no queda más, ¿verdad?, de poder seguir hablando, porque es un tema muy, muy importante para nosotros. Pero cuando hablamos de la palabra gloriosa, o nos referimos a la iglesia que es gloriosa, estamos hablando de una iglesia bienaventurada. Entonces, cuando nosotros hablamos de una iglesia bienaventurada, estamos hablando de una iglesia más que bendecida. Entonces, es interesante pensar lo que para nosotros hoy la Biblia nos enseña. Y entendamos una parte muy importante, y es que la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, de que Dios escogió
usar a una iglesia para poder impactar a este mundo. Recordemos que ya en otras ocasiones hemos hablado que Israel fue llamado a una misión. Mas vemos que a través de la historia de la Biblia, Israel de una manera, vamos a llamarle, fracasó en su intento en poder demostrar y anunciar las virtudes del que le había llamado, el que le había sacado de Egipto para poder llevarlo a una mejor vida, a una dimensión espiritual. Más sin embargo, vemos que la Biblia dice que el evangelio de Juan, que a lo suyo había venido y los suyos no le recibieron. Entonces vemos que Israel rehúsa el abrirle la puerta de su corazón a Jesús, que es el Mesías, que ellos no lo recibieron como Mesías. Y esa fue la más grande desgracia de la vida de Israel, no los grandes acontecimientos que han sufrido y los que todavía siguen sufriendo hasta el día de hoy, sino lo más desdichoso de la vida de Israel fue el haberle cerrado las puertas al Mesías. Entonces es entender bíblicamente lo que nosotros entendemos a la luz de ella, y es poder comprender que Dios a través de Jesús eligió a un grupo de gente, y hablamos que este grupo de gente vive en todo el mundo, y hablamos de lo que es una iglesia mixta, una iglesia donde el Señor ha venido a llamar de los 4 puntos de la tierra a gente que quieran venir en pos de Él y creer, servirle y amarle, como dice la Biblia, con todas sus fuerzas. Y esa es la iglesia del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia del Señor, la iglesia ha sido llamada a impactar. Eso es la parte que a mí me fascina entender, que la iglesia ha sido llamada a ser luz. La iglesia ha venido a ser llamada a ser sal en la tierra. La iglesia ha sido llamada a impactar, hermano, el mundo completo. Pero entendamos que y debemos de saber que ninguna iglesia en este mundo es perfecta, que esa es una parte importante que debemos de nosotros entenderla. Pero debemos de recordar que Jesucristo sí es perfecto, y que en lo que Él fundó, en las bases que Él fundó, en lo que es la iglesia del Señor, y como la base importante y la roca que es Cristo, entendamos que todo lo que se edifica sobre Cristo o la roca, entendamos de que está en un buen fundamento, y que todo lo que se edifique sobre la roca que es Cristo permanecerá. Pero hay algo interesante que debemos de nosotros entender. Entendamos que la iglesia del Nuevo Testamento no fue un edificio. Recuérdese que la iglesia del principio fue la gente, no fueron los edificios, sino fue la gente misma. Y cuando hablamos de esto, hablamos de los miembros de una iglesia que tiene vida. Las personas no son saludables, o los que no tienen vida aquí espiritualmente no son personas saludablemente. Cuando de una manera mencionamos que una iglesia espiritualmente no tiene vida, es una iglesia adormecida, es una iglesia que no tiene función espiritual, aunque tal vez pueda tener un sinnúmero de programas, puedan haber muchas actividades, pueda tener un buen grupo de alabanza, puedan tener la iglesia, hablamos iglesia local, vamos a referirnos a la iglesia local, puede tener varias áreas de trabajo, incluso puede ser una iglesia muy trabajadora en lo que respecta a ganar almas, a tener un buen sistema de evangelismo, sea en los hogares, reuniones familiares, probablemente por la televisión, por la radio, eventos en estadio, eventos en las calles, eventos en los parques, visitaciones en los hospitales, todo ello. Mas sin embargo, la Biblia, ¿verdad? Apoya y aporta estas cosas tan importantes. Pero entendamos que una iglesia, hablando espiritualmente viva, no lo identifica de una manera
en el crecimiento numéricamente, que es lo que yo quiero enfatizar esa parte, sino que entendamos que una iglesia, cuando tiene vida y tiene una manera de poder reflejar que Dios está en ella, no es a través de todo lo que nosotros podamos hacer, sino es de lo que se manifiesta dentro de nosotros y dentro de nuestra congregación local. Y voy a explicar eso un poquito más adelante. Sencillamente quiero tocar este punto como una forma de introducción. Entonces entendamos esta parte, que de una manera Dios puede utilizar en gran manera, mas sin embargo las personas no son saludables espiritualmente. Cuando de una manera se vive adormecidamente espiritualmente hablando, esto presenta un impedimento para el mover de Dios. Por esta razón es necesario que las iglesias que están adormecidas, hoy queremos usarlo generalmente, pero queremos enfocarnos en nosotros, tengan un despertar. En este caso nosotros hoy debemos de entender que si nosotros nos consideraríamos una iglesia adormecida, necesitamos un despertar espiritual. O dicho de otra manera, que comencemos a tener vida espiritual. Esa es una parte muy, muy importante. Y quiero hoy tomar un ejemplo. En décadas recientes, varias empresas, hablamos empresas de turismo y aún de negocios internacionales, han llegado a diferentes países, a nuestros países, a lugares donde no había tecnología, a lugares donde no había comercio, y que ahora, ¿verdad?, son países donde se han enriquecido y de una manera han tenido grandes logros a través de lo que es lo que son los celulares, de televisión, el satélite, a través del internet y todas estas cosas que se han puesto y que de una manera han sido de ayuda a todos estos grandes países. Por ejemplo, voy a usar Guatemala. Hay lugares muy, muy lejos de lo que es la capital, la ciudad, donde en algunos lugares todavía, hermano, no hay luz. Entonces, pero de una manera se han beneficiado de muchas cosas de las que yo estoy hablando, y no dejar atrás tal vez México, otros países vecinos. Pero entendamos de que de una manera estas grandes corporaciones se han beneficiado, se han enriquecido, pero de una manera han ayudado, sí, a aportar a nuestros países para que podamos también superarnos, crecer y poder estar. Aún no tiene un teléfono, ¿quién no tiene acceso hoy al internet? Aunque en aquellos lugares donde nosotros venimos, nuestros países, tal vez no tienen una computadora en la casa, pero en la esquina tienen un café internet, y algunos de los que trabajan en sus oficinas, ¿verdad?, pues pueden tener esa libertad, y de una manera tienen una ventana abierta a lo que es el mundo. El mundo, de una manera, lo que pasa al otro lado del mundo, lo que pasa cerca, lo que pasa al otro lado. Entonces hay una ventana abierta de que hoy todo mundo puede ver lo que está pasando alrededor del mundo, y es una gran bendición, es una gran, ¿cómo podemos decir?, beneficio, donde todos nos beneficiamos de toda esta grande información, de lo que viene trayendo todos estos cambios. Y de una manera, claro, entendamos de que esto ha traído una grandes crecimiento en lo que es la tecnología. Hablamos de lo que son, hablamos de educación en línea, videos de conferencia, bueno, etcétera, etcétera. Y de una manera, actualmente personas que viven en áreas remotas, como ya hemos mencionado, de una manera podemos ver que han sido beneficiados. Pero desde lo que nosotros hoy podemos ver, de lo que respecta de un punto de vista que hoy nos concierne a nosotros, y ver al mundo de una manera que ha sido influenciada la vida de muchas personas, principalmente de una forma de vestir. Hablamos de la música, hablamos de las películas que se pueden hoy ver, y de lo que puede ser de la manera que una persona, un joven, elige estudiar en la vida, y de lo que puede llegar a querer ser en la vida. Todos estos grandes planes y todo lo que tiene la persona lo ha podido ser
impactado por todo lo que escucha y por todo lo que ve, de todo lo que hoy en día el mundo nos ofrece. Y de una manera, ¿verdad?, ha sido tal vez beneficioso a través de todas estas grandes comunicaciones masivas que han llegado a influenciar, hermano, todo el mundo. Y no solamente, ¿verdad?, hablamos de niños, de jóvenes, sino que también a nosotros los viejos, que nos ha venido a impactar toda esta grande tecnología, todas estas áreas que se han abierto a nuestros ojos. El otro día un hermano me decía, hay cosas que nosotros no mirábamos, o que decía él no existían, y yo le digo, no, siempre han existido. Lo que pasa es que ahora, a través de todas estas redes sociales, y que ahora se ha abierto en todo esto, le digo, nos los ha mostrado, pero eso siempre ha existido y siempre ha estado ahí. Pero ahora tenemos la informativa más a la mano y podemos ver lo que está pasando al otro lado del mundo. Y esto a nosotros de una manera nos facilita, pero entendamos que también ha venido a dañar, especialmente a nuestros niños y también a nuestros jóvenes. Nos ha venido a dañar, ha venido a meter mala información y ha traído grandes cambios a la mentalidad de los muchachos, al grado que, hermano, hoy en día la vida de los muchachos es la tecnología. Y es algo que en realidad ha venido a afectar y ha traído impacto todos estos cambios a lo que es la vida secular. Pero entendamos una parte también importante, de que no solamente ha venido a afectar al mundo, no solamente ha venido a afectar lo que es la parte social del hombre, sino que también ha venido a afectar la iglesia del Señor. Entonces, esta influencia que ha venido, hermano, de una manera, también ha venido a afectar a los miembros de la iglesia. Por ejemplo, la congregación recibe de una manera, hablamos de 2 horas de servicio, de cada servicio, probablemente un servicio por semana, y muchas de las veces nuestro tiempo más nos la pasamos más, hermano, en las redes sociales, y eso de una manera nos perjudica en cierta parte, porque tal vez no estoy diciendo que usted esté viendo cosas malas, que esté viendo cosas feas, pero pongamos de que estemos escuchando algún mensaje, alguna forma de un canto cristiano, pero muchas de las veces no todo es inspirado, no todo va a base o de acorde a la Biblia, a la palabra de Dios, pero para nosotros no suena bien, y ese bien nos puede traer una mala influencia. Y hablamos de apostasía, hablamos de religión, hablamos de falsedad. Recuérdense que la Biblia nos enseña que en los últimos días se levantaría falsos maestros, y cuando hablamos de falsos maestros estamos hablando, como dijo el apóstol Pablo, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Entonces sí es importante que atendamos y entendamos claramente de que de una manera ha influenciado también todos estos cambios, hermano, a la iglesia del Señor. Por ejemplo, hablemos de lo que cuando comenzó el COVID y cuando entramos en cuarentena, y de una manera transmitíamos, hermano, los servicios vía internet, algo que nosotros no hacíamos. Tal vez ya algunas iglesias sí lo hacían, pero no todas, y en esas todas nosotros somos una de las que no lo practicamos. Y ahora, ¿verdad?, nos tuvimos que quedar, porque muchos de nuestros hermanos pues de una manera se aíslan, se quedan, y de una manera ellos son bendecidos, aunque siempre recomendamos que lo mejor es estar en vivo, ¿verdad?, en presencia, porque allí es donde nosotros podemos recibir la bendición de Dios. Aunque es bueno escuchar, pero siempre hay distracciones al otro lado de la pantalla. Siempre hay alguien que va a ir a tocarle la puerta a su casa, va a sonar el teléfono, le va a gritar el niño, le va a gritar el esposo o la mamá, y bueno, no se va a poder atender bien lo que queremos concentrarnos. Siempre es recomendable que mejor estar en presencia, que esa es la parte fascinante. Y con esto no queremos decir que, verdad, es del diablo. No me vaya a malinterpretar. Sencillamente queremos mencionar que ha sido una influencia y que ha traído cambios y que ha venido a marcar no solamente el mundo, sino que también ha venido a marcar la iglesia del Señor. Ahora, es importante que nosotros entendamos claramente cómo nosotros
debemos de usarla y para qué debemos de usarla. No estoy hoy hablando, ¿verdad?, de cambios tecnológicos. Si habláramos un poquito de eso, hermano, el mundo, usted no tiene idea cómo está parado en la tecnología. Si para nosotros, hermano, un teléfono celular es mucho, hermano, lo que está pasando en el mundo está tremendo. Si hablamos de la robótica, si hablamos de lo que están pensando en el espacio, en la luna, lo que están fabricando, hermano, allá arriba, eso es, hermano, locura, pues. Si hablamos de lo que cada día están evolucionando en esta área de lo que es la ciencia, de la medicina, hermano, esto está tremendo. Si hablamos de lo que es, ¿cómo podemos decir? Los celulares, en algún momento de la vida, ya tal vez no vamos a usar celulares. Si usted lo sabía, ¿verdad? Esa parte. Va a llegar un momento donde ya no van a haber celulares. Todo va a estar de una manera, tal vez pegado al cuerpo. De una manera sea un vidrio en el ojo, tal vez sea un reloj solamente, o tal vez sea una camarita pegada en la camisa, y de ahí va a salir todo. Entonces, los cambios van a ser demasiado fuertes. Pero de una manera, nosotros como iglesia, algo que debemos de hoy aprender es que nada de lo que pueda venir a la vida o al mundo, de los cambios tecnológicos, la ciencia y todas estas cosas, no nos deben de cambiar como iglesia. No nos deben de cambiar como iglesia. Recuérdese que la iglesia del Señor es una iglesia que milita en esta tierra, y que por estar militando en esta tierra vamos de una manera a recibir, hermano, vamos a llamarle persecución, aunque no lo es, pero de una manera, por ser cristianos nos puedan llamar anticuados. Pero eso no es lo que en realidad nosotros debemos de pensar. Algo que sí debemos de pensar es que las cosas que el mundo está ofreciendo, hermanos, nos pueden perder del blanco como iglesia del Señor. Eso es lo más triste que puede pasar a una iglesia. Ahora, entendamos esta parte que es importante, porque cuando nosotros vemos aquí de lo que hoy para nosotros, mis amados hermanos, es entender que esto no es un secreto. Hablamos de los medios de comunicación masivos que de una manera han hecho de la iglesia un lugar secundario de aprendizaje de la vida, como acabamos de mencionar, que podemos enfrentar, cómo podemos enfrentar este problema, que así podemos hoy llamarle, porque hoy en día la mayoría de gente, hermano, prefiere escuchar un mensaje por vía internet, prefiere escuchar o leer la Biblia de una manera que antiguamente lo hacíamos usando una Biblia, hermano, y de una manera meditar en la palabra de Dios, escuchar un canto o venir a la iglesia y poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Cosas que hoy en la actualidad, hermano, estamos siendo de una manera reprimidos y alejados de toda esa realidad de lo que un día para muchos fue una grande bendición de parte de Dios. Pero yo quiero hoy hablar, hermano, de 4 cualidades importantes para poder entender una iglesia gloriosa. Y cuando yo me refiero a 4 cualidades de una iglesia gloriosa, yo quiero hablar de 4 puntos importantes en este día. 4 puntos importantes de lo que para nosotros hoy es una iglesia con cualidades. Una de ellas, la Biblia, hermano, es fascinante entenderla. Y una de las cualidades de una iglesia gloriosa es que la iglesia tiene vida. Y cuando nosotros hablamos de que la iglesia tiene vida, es que es la iglesia que vive y que de una manera palpa y que de una manera siente y que de una manera mira. La iglesia, hermano, debe de saber que la iglesia de Cristo tiene vida. La Biblia nos enseña, vamos, ¿qué le parece si a Mateo capítulo 16 y entendamos este punto importante, la primera cualidad de una iglesia gloriosa? Vamos a Mateo, al capítulo 16. Cuando usted lo tenga, me indica con amén.
Y vamos a lectura en el versículo 18 y versículo 19. El versículo 18 y el versículo 19 dice la Biblia: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es maravilloso pensar lo que Jesús estaba hablando y refiriéndose a la iglesia viva. Y cuando nosotros hablamos aquí de esta parte interesante, lo que el Señor le está diciendo a los discípulos, es interesante pensar de lo que hoy para nosotros nos hace entender lo que Jesús les quería enseñar a los discípulos. Y es que les está hablando de una iglesia viva. Pero esta iglesia viva de la que el Señor les está hablando aquí, como dice el versículo 18, donde dice que edificará su iglesia, y las puertas del Hades, le dice, no prevalecerán contra ella. Eso está indicando que esta iglesia no es una forma de decir un club o una religión o un grupo de gente solamente que se reúnen por reunirse. No, está hablando de un grupo de gente que de una manera tienen conciencia de lo que son, de lo que eran y de lo que van a hacer en la vida. Y estamos hablando de gente que han sido cambiadas, que han sido renovadas, que han sido tocadas por el poder de Dios, y que de una manera saben y conocen que Jesús es su Señor. Porque para poder nosotros entender que somos una iglesia poderosa aquí en la tierra, y entender que nuestro Señor y nuestro Dios es Cristo Jesús, es saber de que nosotros no vamos en dirección opuesta, sino vamos en dirección al cielo, porque nuestro capitán se llama Cristo. Y Cristo, como roca y fundamento, hermanos, de la iglesia, es la que ha venido de una manera a, ¿cómo podemos decir?, apaciguar, como sucede en la cruz del Calvario, que vino a derrotar a Satanás. Pero recordemos que ahora la iglesia, que tiene el poder que Cristo le ha dado, entendamos que no es una iglesia común y corriente, no es una iglesia que tiene afuera iglesia Vida Nueva. No, la iglesia del Señor es la gente que ha sido comprada a base de sangre, y a esa iglesia es que se le ha delegado el poder para poder desatar, para poder amarrar y para poder detener aún, hermano, las puertas del infierno. Entonces estamos hablando de una iglesia que tiene vida y que tiene vida en Cristo. Hablamos de una iglesia poderosa. Hablamos de una iglesia que tiene virtudes. Hablamos de una iglesia que respira. Hablamos de una iglesia que se compadece. Hablamos de una iglesia que tiene esperanza. Hablamos de una iglesia que tiene, hermano, sentido, que tiene dirección, que tiene, hermano, propósitos y motivos para poder reunirse y para poder bendecir a aquel que le ha amado y a aquel que le ha salvado. Entonces nosotros como iglesia, parte de la iglesia universal en Cristo Jesús, entendamos que como iglesia local nosotros tenemos la bendición y tenemos el privilegio de ser parte de esa iglesia gloriosa. Yo no sé cuántos aquí son parte de esa iglesia gloriosa, pero entendamos que la iglesia gloriosa, una de las cualidades es que tiene vida. Y una iglesia con cristianos, y hablamos de una iglesia viva, es una iglesia que tiene cristianos llenos del Espíritu de Dios. Porque una de las cosas que mantiene viva a la iglesia es el Espíritu de Dios. Quiere decir que voy a regresar al punto que empecé al principio, entender que la iglesia puede tener miles de programas y podemos tener buena alabanza,
Incluso podemos tener buenos maestros, buenos predicadores, buenos pastores, de todo lo mejor, pero si no está el Espíritu de Dios, es una iglesia que está dormida o está muerta. Entonces, para poder mantener la iglesia viva, es importante que esté el Espíritu de Dios moviéndose en medio de la iglesia. Parece que no me expliqué. Muchas de las veces nuestras creencias o nuestras formas de llevar la vida espiritual, muchas de las veces puedan ser muy buenas y pueden ser bíblicas, pero cuando nosotros hacemos a un lado al Espíritu de Dios de nuestras vidas, entonces es donde podemos fracasar en esa parte. Y de la manera que muchas de las veces nosotros podemos fracasar en la vida espiritual es de una manera dañar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y usted dirá, ¿y eso cómo puede suceder? Cuando nosotros de una manera deliberadamente pecamos en contra de Dios. Porque yo quiero decirle hoy a usted que de una manera, mucha gente dice que hay pecado blanco, como dicen, mentira blanca y mentira negra. No, pecado es pecado. Pecado es pecado. Y cuando hablamos de pecado es como el homicida, como el que roba, como el que adultera, como el que echa una mentira, pues. Pecado es pecado y el pecado se tiene que pagar por ello. Y cuando en la vida del creyente no hay una sinceridad hacia Dios, hermano, entonces se constrista, hermano, el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Entonces deja de activarse el Espíritu de Dios en la vida del ser humano. Y esa es una de las grandes razones por la cual el Espíritu de Dios no se manifiesta, no se desarrolla, no hay frutos, no hay dones, no hay manifestación en la vida del creyente, porque hay algo que detiene al Espíritu de Dios en la vida. Pero cuando hablamos de alguien que de una manera sabe y entiende que tiene que vivir para Dios y tiene que vivir de una manera en armonía lo que la Biblia y a la vida del Espíritu, entonces va a experimentar frutos. ¿Y cuál es uno de los frutos? La paciencia. Uno de los frutos es el amor, la compasión. Uno de los frutos del Espíritu Santo. Hermano, es importante que nosotros podamos desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando no hay frutos del Espíritu Santo, hermano, es todo lo contrario. Y eso ya son los deseos de la carne. Y la carne lo que hace es que nos aleja de la vida espiritual, nos aleja de Dios, nos aleja del Espíritu de Dios. Aunque nosotros todavía tengamos el nombre de cristianos, pero eso no quiere decir que seamos, hermano, gente que estamos vivas espiritualmente. Podemos ser cristianos, pero podemos estar dormidos espiritualmente. Entonces hay que ver una parte bien interesante en esta parte, porque la Biblia a nosotros nos enseña, y es importante, mis amados hermanos, que cuando se pierde el Espíritu de Dios o se adormece, si así podemos decir, de una manera somos insensibles a la dirección del Espíritu y de una manera no obedecemos a la voluntad de Dios. Es importante que hablemos del Espíritu de Dios. Es importante, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que se ha quedado para guiar a la iglesia en esta tierra. Y si nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios en esta tierra, entonces nuestra dirección será equivocada. No llegaremos al punto que la Biblia nos enseña que será nuestro final y será nuestro destino, y ese es el cielo. Ejemplo, hablemos de un barco, hablemos que está en alta mar. Un barco sin brújula se pierde, es un barco perdido. Un barco sin capitán, hermano, está perdido. Entonces entendamos que una iglesia sin el Espíritu de Dios es una iglesia que está perdida, pues. Porque una iglesia que no tiene el Espíritu de Dios, o que se ha perdido la sensibilidad del Espíritu de Dios, entonces se le va a dar más lugar a las cosas de la vida, a las cosas de la carne, a las cosas del mundo, porque no hay sensibilidad al Espíritu. Pero sí va a haber acceso a todo lo que pueda venir para poder sentirnos bien.
Y esas cosas que nos quieran hacer sentir bien no van a ir de acorde al Espíritu de Dios. Por eso es importante que el Espíritu de Dios esté dentro de la iglesia, porque no va a haber necesidad de atraer cosas de afuera para sentirnos bien, porque el Espíritu de Dios es el que nos va a llenar, es el que nos va a hacer sentir que tenemos vida, que tenemos propósito y que en Él nosotros somos bendecidos por la llenura de su Espíritu. Entonces, ¿es importante el Espíritu de Dios? Sí, es importante el Espíritu de Dios. Claro que es importante el Espíritu de Dios. Porque yo no necesito sentirme bien o vestirme bien para sentirme bien, o estar en algún lugar para sentirme bien. Cuando el Espíritu de Dios está en la vida del creyente, no importa el lugar en donde esté, no importa de lo que pueda tener solamente para vestir o para comer, se va a sentir bien, porque lo que está en él es lo que lo va a llenar y lo va a hacer sentir bien. Hablamos de la paz. Jesús, el ejemplo que Jesús da, él dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da. Jesús dijo: yo os la doy. Entonces el mundo busca paz. Algunos dicen que tienen paz, pero algo que a la iglesia debe identificarnos es que tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón. Aunque el mundo evolucione, aunque el mundo tenga cambios, nosotros seguiremos en Cristo, porque en Cristo es donde podemos tener siempre la seguridad y la paz en la persona de Jesús. Alguien puede bendecir al Señor. Pero hablemos de otro punto importante. Hablemos de crecimiento, porque esto es otra cualidad importante de una iglesia gloriosa, y es el crecimiento. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, es interesante pensar que la Biblia no trata específicamente de vamos a decirlo, específicamente de lo que es crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento, no es como hoy lo estamos viendo en las iglesias, de que todo el mundo se afana por crecer. Y yo pienso que toda iglesia desea crecer. Nosotros queremos crecer. Amén, hermanos. Todos queremos crecer. Pero cuando vamos al orden de Dios, es algo que muchos de nosotros, hermano, pensamos diferente a lo que Dios piensa, lo que es el crecimiento. Y hoy queremos entender el pensamiento de Dios, de lo que Dios piensa, de lo que es crecimiento, no de lo que nosotros creemos que es crecimiento. Ahora, entendamos que la Biblia no habla específicamente de lo que es el crecimiento de la iglesia, aunque el principio del crecimiento de la iglesia es el entendimiento de lo que Jesús dijo. Y sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿en dónde está la base del crecimiento? En Cristo. Si no está en Cristo, no hay crecimiento. Entonces, otra cualidad importante que debemos de entender es el crecimiento de la iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos esta parte importante, vemos que la Biblia, los versículos que leímos, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pablo afirmó que la iglesia tiene un fundamento, y este es Jesucristo, como habla en 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 11. Entendamos que aquí nuestro Señor Jesucristo, entendamos que es también la cabeza de la iglesia, como Efesios habla en el capítulo 1, en el versículo 18 al 23. Entendamos que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 y el versículo 10 habla que Él es la vida para la iglesia. Entonces, si Jesús es la base, si Jesús es la vida, entonces Jesús es el motivo de la cual cada iglesia debe de tener un crecimiento, porque Jesús es la base. Si Jesús no es la base de la iglesia, entonces no hay nada, no hay vida, ni mucho menos crecimiento. Entonces, una de las cualidades de una iglesia victoriosa, una de ellas es el crecimiento. Quiere decir que una iglesia que no tenga crecimiento no es una iglesia con buenas virtudes. Yo estoy llegando a un punto bien importante con ustedes,
Porque cuántos años nosotros hemos estado queriendo crecer. Y voy a usar solamente esa palabra para poder llenar varios espacios. Porque cuando hablamos de crecimiento, para mucha gente crecer en números solamente. Pero cuando hablamos de crecimiento, la Biblia nos enseña que es algo más que número. No es número lo que habla la Biblia. Aunque va incluido, sí, va incluido en esa parte, pero no es en sí la base de una iglesia local. Claro, Jesús dice que vayamos y prediquemos este evangelio, y usa la palabra a todas las naciones. Entonces, la Biblia nos enseña de que vayamos al mundo, que vayamos a todos los lugares, fuera y dentro. Pero no habla en sí de lo que diga, quédense solamente en un lugar y hagan una iglesia en un solo lugar. No, Jesús ve la iglesia en todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de esta parte, que es interesante para nosotros, entendamos que una iglesia puede estar viva y creciendo. Claro que sí, aun cuando el número de sus miembros o congregación no cambie. Ahora, si aquellos que hablamos aquí en la iglesia y de una manera están creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, de una manera hablamos que sujetando sus vidas, y hablamos a la voluntad de Dios, tanto individuos como de una manera colectivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa que es una iglesia que está experimentando, hablamos aquí de un verdadero o crecimiento o glorioso momento, que es al mismo tiempo una iglesia que va en aumento. Una iglesia que tiene vida experimenta también un crecimiento en ella. Cuando nosotros hablamos aquí de esta parte, que es interesante, el crecimiento de cualquier índole sigue un patrón típico. Hablamos, por ejemplo, una compañía, hablamos de un equipo, hablamos de cualquier área que, hermano, pueda involucrarse gente. Entender que siguiendo los parámetros, siguiendo las reglas, siguiendo lo que está establecido, tendrá siempre un buen resultado. Eso es así. Entonces, entendamos que de la misma manera hablamos de un organismo. Una iglesia local tiene aquellos que plantan la semilla y también tiene los que la riegan. Entonces, entendamos que la iglesia, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, aunque esto fue una forma de exhortación, pero hoy para nosotros es un ejemplo de conocimiento. Cuando el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, le dijo, Pablo sembró y Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces, cuando hablamos del que siembra, estamos hablando aquí del que predica, del que de una manera su trabajo es de una manera evangelístico. Y aquí entendamos que están de una manera los 5 ministerios. Pero usemos el ministerio de evangelista, usemos el ministerio de pastor, usemos el ministerio de maestro. Cuando hablamos de que, hermano, dentro de la iglesia hay sembradores, como también hay regadores, es entender que de una manera hay un trabajo mutuo, hay un trabajo de orden, hay un trabajo de que cada quien está en su labor como debe de hacer. Hablamos de grupos, hablamos de evangelismo, hablamos de misiones, hablamos de esta área para poder lograr llegar a las vidas, llegar a las masas, llegar a donde se preste la oportunidad de poder hablar del evangelio de Jesús. Pero entendamos que detrás del sembrador va el que riega, y el que riega es aquel que sabe enseñar, el que riega es aquel que sabe instruir, el que riega es aquel que sabe cuidar, el que sabe guiar. Pero entendamos que sobre eso, como buenos obreros, como buenos ministros, como buenos siervos, como buenas hermanas y buenos hermanos que hacen su labor dentro de la iglesia local, hablamos hoy de liderazgo, hablamos de maestría,
hablamos de predicadores, hablamos de músicos, hablamos de los que trabajan en la parte de atrás de la puerta, como los que trabajan al frente. Es entender que hacemos una labor, pero algo que nosotros no podemos hacer en todo ello es que ellos puedan crecer. El crecimiento, la Biblia dice que es Dios el que lo da en la vida de ellos. Nuestro trabajo es sembrar, nuestro trabajo es regar, nuestro trabajo es cuidar, nuestro trabajo es llegar y hacer, nuestro trabajo es difundir y usar todos los medios que puedan haber para poder llegar a la vida de la persona. Pero recuérdese, el que cambia, el que salva, el que transforma, el que le da vida al ser humano, no es el pastor, no es el líder, no es el ujier, no es el maestro, no es el líder de dama, líder de joven, líder de... No. El que da el cambio en la vida del ser humano se llama Cristo, a través del Espíritu de Dios. Entonces, estamos hablando de crecimiento. Y estamos hablando de una forma de trabajar. Y estamos hablando de un sistema que la Biblia habla, si así podemos llamarle, un orden. Esa es la parte más correcta, un orden. Para poder entender que hay un orden bíblico. Y como la Biblia nos enseña. Y ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles habla allá en el capítulo 4, si no me equivoco, de que la Biblia dice que todos los hermanos de la iglesia primitiva lo tenían en común acuerdo. Ellos partían el pan en las casas, oraban en el templo, y de una manera dice la Biblia que el Señor cada día añadía los que iban a ser salvos. Entonces, de una manera entendamos esta parte fascinante que la Biblia nos enseña a nosotros. Y perdón, es el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entendamos rápidamente que cuando nosotros hablamos aquí finalmente, y hablamos de esta descripción de lo que es una iglesia viva y creciente, es entender donde de una manera el creyente, hermano, no tiene límites. La Biblia dice, voy a recalcar el versículo del 42 al 47 del capítulo 2, entender que la Biblia dice que ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que hay algo que nos debe de enseñar, que de la manera que Dios bendecía a esta iglesia es que ellos no se salían de los límites que estaban marcados a la vida de ellos como iglesia. Entonces es interesante pensar de lo que para nosotros puede ser, hermano, esta vida de lo que es crecimiento. Pero hay algo interesante aquí. Entendamos que el crecimiento de la iglesia actualmente, hablamos de que puede ser una grande empresa, como muchos lo puedan ver, o de una manera los que tienen alguna denominación, y que de alguna manera, hermanos, puedan entenderlo. Pero entendamos algo bien importante aquí, y es que cuando nosotros hablamos de crecimiento, una persona que ha parado su crecimiento espiritual en su vida personal, de una manera parará el crecimiento de la iglesia. Quiere decir que aún si hablamos denominacionalmente, si hablamos de grupos grandes, de iglesias, si hablamos aún de una manera, ¿cómo podemos hoy presentarlo? Como una forma de negocio, vamos a ponerlo así para poder entendernos. Yo me recuerdo hace muchos años que en una compañía donde yo trabajé, cada mes siempre daban capacitaciones a los nuevos integrantes y a todos los que ya laboramos en esa compañía. Y era lo mismo, caían a lo mismo, pero era importante que ellos recalcaran siempre esa parte. Y es que lo que ellos siempre enseñaban en todas sus conferencias era de que de una manera tenemos que hacer todo lo que está establecido en la compañía para poder llegar al número que ellos querían llegar al fin del trimestre o de lo que era al fin del año. Entonces ellos decían, si ustedes no hacen todo lo que está establecido, definitivamente no llegaremos a ese número. Necesitamos llegar a ese número, porque si usted como trabajador, así nos lo presentaban, como colaborador de esta compañía, si usted no hace
lo que está establecido en esta compañía, en esta corporación, entonces definitivamente lo vamos a sentir, nos decía. Si usted no lo hace, entonces no vamos a poder contar con usted. Necesitamos que usted haga lo que está establecido. Y una de las cosas que ellos enseñaban era de que para poder trabajar a ese nivel, ellos usaban una parte importante, y era la unión entre nosotros para estar en un mutuo acuerdo para poder hacer las cosas. Fíjense qué interesante. Por eso que el Señor habla del mundo, que los del mundo son más astutos que los de la luz. Entonces, cuando hablamos de que, hermanos, la gente lo hace de una manera materialmente para lograr sus grandes logros financieros, sus grandes logros materiales, entonces es entender que nosotros como iglesia nos hace falta algo, como iglesia local, si así podemos llamarlo, para poder tener bien claro de lo que es una iglesia gloriosa. Porque una iglesia gloriosa es una iglesia bienaventurada. Y una iglesia bienaventurada es aquella que tiene vida y que tiene crecimiento. Pero déjeme decirle algo bien importante hoy. Una iglesia, y hablamos local, en membresía, un miembro que ha parado su crecimiento espiritual no puede ser parte del crecimiento de una iglesia. Definitivamente, difícilmente, imposiblemente. Una persona que no tiene vida espiritual no puede ser parte de una iglesia que va en avance en este mundo. No me vaya a malinterpretar, por favor, porque no es el punto. Entonces, lo que quiero que usted no malinterprete es decir, entonces como yo no estoy espiritualmente bien, entonces no me quieren aquí. No, lo que queremos es que se despierte, por favor. Ese es el punto, que se despierte y comience a trabajar, y comience a accionar, y comience a tener vida, y comience a crecer otra vez. Porque mientras usted no crezca, la iglesia no va a crecer. Porque usted es el trabajador, pues. Entonces, si el trabajador no trabaja, la compañía no llega a su punto. Ahora, es importante mencionar que el que guía la iglesia es el Señor. Quiero marcarle esta parte, pero con esto no quiero que usted se vaya a ir al reclinable y va a decir, pero es que como Dios es el que da el crecimiento y Dios es la iglesia y Él sabe lo que hace. No es ese el punto tampoco. Porque aunque usted no haga, y aunque usted no trabaje, y aunque usted no tenga una vida espiritual, la iglesia va a seguir militando, porque la iglesia es del Señor. El problema es que usted, que ya tiene años dentro de la iglesia, hermano, va a ser una gran vergüenza que alguien se convierta hoy o mañana y va a venir a ser el gran ejemplo de crecimiento a su iglesia, cuando el que debe de traer crecimiento y ser usado es usted y soy yo. Esa es la parte más difícil como creyente, ver cómo otros Dios los usa cuando están empezando el evangelio, y a mí que tengo años no me consideran. Pero ¿por qué no me consideran? Hermano, tenemos que entender que una persona que juega con las cosas de Dios, una persona que no viene, una persona que no existe, una persona que no está, una persona que no ayuda a la obra de Dios, no se le puede considerar, hermano, un líder, pues. ¿Me explico? Entonces, el crecimiento, nosotros somos parte del crecimiento de la iglesia. Entonces, una de las cualidades de una iglesia en crecimiento es que los miembros personalmente, espiritualmente, estén creciendo. Estemos creciendo, que cada día nos enamoremos más de Dios, que cada día nos enamoremos de su palabra, que cada día nos enamoremos de su presencia, que cada día busquemos de Dios, que cada día nos acerquemos a Dios. No importa si estamos al otro lado del mundo, yo en mi casa serviré a Dios, cueste lo que me cueste, digan lo que digan, yo serviré a Dios.
Nuestra vida espiritual tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo. Y donde hay crecimiento personal en la vida del creyente, va a haber crecimiento en su iglesia. Alabado el nombre del Señor. Hermano, queremos que usted, por favor, tome esta directriz, este grupo o este trabajo. Ay, pastor, yo no puedo. Usted ya vino a ser parte del estancamiento de la iglesia. Fíjese, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros? Es que no puedo, es que no sé. Hermano, nosotros no fuimos a la escuela. Recuérdese que aquí nosotros no hemos ido a una escuela para enseñarnos a hacer lo que estamos haciendo. Damos gloria a Dios y volvemos a marcar porque caemos al centro. Es el Espíritu de Dios el que te va a capacitar. Es el Espíritu de Dios el que te va a enseñar. Es el Espíritu de Dios el que te va a guiar siempre y cuando te dejes guiar por Él. Hermano, nosotros no fuimos a una escuela para que nos diga lo que tenemos que hacer aquí. Claro, hay que seguir perfeccionándolo. Claro que sí. Hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdame para poder hacerlo bien. Me toca un especial, me toca la alabanza, me toca hacer algo, me toca que invitar al vecino. Señor, ayúdame, dame la gracia, dame la sabiduría. Me voy en oración, me voy en ayuno para poder impactar con una palabra a aquella persona. Lo que yo voy a decir al frente, lo que yo voy a hablar al frente, yo tengo que ser guiado por el Espíritu para poder impactar a alguien. No como dijo, ¿verdad?, alguien hace muchos años. Por eso que siempre usamos este espacio para poder ayudar a los que cuando se les da un privilegio sepan lo que van a hablar, porque usted con sus palabras está llegando a mucha gente. Y lo que usted dice puede impactar a otros. Los puede impactar positivamente como los puede impactar negativamente. Entonces nosotros debemos saber cómo nosotros vamos a impactar a los demás. Y aquella hermana dijo, si yo venía bien, dijo, pero como salga el canto, tal es para Dios, dijo, así. Porque la gente está mal enseñada, todo lo malo, todo lo como salga es para Dios. No, eso no es así. Eso no es así. Si le vamos a dar algo a Dios, que sea lo mejor, que sea lo bueno. Si le vamos a dar a Dios, que sea lo excelente. A Dios no le demos basura, a Dios no le demos lo que nos sobra, a Dios no le demos cuando nosotros queramos. Ese es el problema. Por eso que estamos hablando de una iglesia gloriosa, porque una iglesia gloriosa tiene principios, tiene base, tiene fundamento y conoce sus prioridades. Una iglesia que no es una iglesia gloriosa está llenando un espacio en la tierra sin propósito, sin visión, sin ningún deseo. Pero una iglesia gloriosa sabe su trabajo, sabe su función y sabe para dónde va. Aleluya. Entonces entendamos rápidamente. Es importante entender que nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, tengamos bien claro que si mi vida no está creciendo en la vida espiritual, eso es parte de la cual la iglesia no está creciendo. Porque usted que conoce el evangelio, que conoce la palabra, que sabe el cambio que puede traer Cristo a la vida de la persona, si usted no está llegando a otra gente, no está llegando a otra vida, eso quiere decir que usted está parando el evangelio, usted está parando el crecimiento del evangelio. Entonces nosotros necesitamos hoy comenzar a crecer en nosotros mismos. Ese es el crecimiento más importante de lo que el Señor quiere, que crezcamos nosotros para después crecer en lo que Dios quiere que crezcamos. Pero si nosotros no crecemos en nosotros mismos, podemos traer todos los programas y podemos traer al mejor evangelista y pastor y al mejor payaso que nos haga reír, pero no vamos a poder crecer porque el problema no es el edificio, el problema somos nosotros. Disculpe que se lo diga de esta manera, ¿verdad? Pero es importante, porque cuando hablamos de crecimiento, no es el método o no ir al seminario o de una manera entender como muchos lo piensan. Y déjeme leer lo que una revista publicó, y esta revista la publicó una revista cristiana evangélica, y de una manera la importancia que recalcó esta revista de las iglesias que pueden crecer si asisten primeramente a un seminario
o sobre una capacitación, que ese es un punto que, claro, es importante. Para ellos dicen que de una manera efectiva, de líderes eclesiásticos en una iglesia local, si compran nuevas literaturas para la escuela dominical, si compran equipo de comunicación eléctrica de una tienda de alabanza para grupo de alabanza, si escogieran el estudio bíblico o libro cristiano correcto de una manera para comunicación en ellos, hablamos de una manera universitaria o de una forma clases universitarias, o de una manera hablar de una persona destacada para poder traer un seminario y poder ingresar, no importa lo que cueste, que aunque de una manera, si hablar de crecimiento en número, nosotros, hermano, no necesitamos de traer, hermano, ¿cómo podemos decir? A un teólogo cristiano, sino sencillamente, hermano, el ver una compañía cómo crece, el ver cómo una institución puede crecer, usar el mismo método, nosotros podemos llegar a tener un crecimiento numérico. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, porque lo que la Biblia nos enseña a nosotros es un crecimiento espiritual, pero dentro de nosotros. Porque si en nosotros no hay un crecimiento primeramente espiritualmente en la vida de nosotros, jamás de los jamás tendremos un crecimiento numérico dentro de nuestra iglesia. Y si lo llegáramos a tener numéricamente, hablando localmente en nosotros, hermano, seríamos una iglesia sin propósito, una iglesia muerta espiritual, porque no tendríamos la base más importante, que es una vida espiritual en Dios. Entonces, ¿de qué nos serviría? No tendría ningún sentido. Si lo que queremos nosotros es que la gloria de Dios se manifieste en esta casa, si lo que queremos es de que la nube de Dios descienda en esta casa, si lo que queremos es que Dios siempre nos ministre en esta casa, si lo que queremos es sentir la gloria de Dios, yo no sé usted, pero cuando yo vengo con expectativas, yo vengo a gozarme, yo vengo a sentir la presencia de Dios. Yo no sé usted, para mí importante es sentir la presencia de Dios en esta casa. Porque si Dios está en esta casa, entonces Dios es el que va a hacer lo que tiene que hacer en la vida de nosotros. Déjeme terminar esta parte importante, porque cuando hablamos del tercer punto, hablamos de santidad. Y cuando hablamos de santidad, es importante hablar de lo que la Biblia a nosotros nos enseña. En esta iglesia, las personas viven de una manera victoriosamente en el poder del Espíritu Santo, y de una manera hablamos de una vida agradable delante de Dios. Y estamos hablando de lo que el versículo 27 del capítulo 5 de Efesios nos dice, y donde nos dice en el tercer párrafo, segundo o tercer párrafo, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, dice la Biblia, y sin mancha. Entonces la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces la Biblia nos enseña a que nos despojemos pues de todo peso del pecado que nos asedia y corramos esta carrera de una manera sabia. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros, una de las luchas que tenemos todos los días es con el pecado, es con el adversario del mundo que nos asedia constantemente. Entonces nosotros, algo que la Biblia nos enseña es que huyamos de toda pasión, de toda vida de pecado. Para poder tener o ser una iglesia gloriosa, debemos de vivir una vida de santidad. Pero déjeme hablar el cuarto punto para yo terminar, porque no quiero dejar esto pendiente. Y hablamos de unidad. Cuando hablamos de unidad, una iglesia donde las personas cultivan las relaciones saludables en una iglesia y fuera de ella. Para poder mantener una iglesia gloriosa, 4 puntos bien importantes que debe de tener una iglesia es que tiene que estar viva, tiene que crecer en ella, tiene que tener una santidad y, por último, una vida de comunión. Es interesante pensar lo que la Biblia nos enseña hablando de la unidad. Juan, en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 11 dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos de amarnos
los unos a los otros. Eclesiastés 4:12 nos dice: si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Efesios 4:3 nos enseña y dice: esforzaos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces la Biblia nos ayuda a entender que la unidad en nosotros es importante, como dice el mismo capítulo, el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud, dice la Biblia, de Cristo. Entonces, hay un ejemplo importante, y los varones ayer hablaban de este punto, y dice 1 Corintios 12:12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen uno solo, así también la Biblia dice es Cristo. Recordemos de que somos un cuerpo, o somos parte del cuerpo, pero entendamos una parte de que todos nos necesitamos, y esa es la unidad. Pero de la manera que la Biblia nos enseña la unidad es que debemos de llevarla con amor y con fe, sobrellevándonos los unos y los otros. No podemos nosotros venir a calificar a alguien solamente porque no le gusta lo que yo como, o por el color que a mí no me gusta, o por la nacionalidad. Recuérdese que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo, lo que nos une a nosotros no es nuestra nacionalidad, no es nuestra ciudadanía, sino es la sangre preciosa que Jesús vertió en la cruz del Calvario. Y como ciudadanos del reino, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, entonces yo vengo a ser importante dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Ay, es que usted no puede hablar. Ay, es que usted no tiene un título. A mí eso no me interesa. Lo que me interesa es permanecer y estar dentro del cuerpo de Cristo. Porque a las cabales, lo que nos va a llevar al cielo es nuestra conducta cristiana en esta tierra, hermanos. Porque usted puede saber todo lo de la vida, todo lo del mundo, pero la pregunta aquí es: ¿usted ama a su hermano? ¿Usted puede permanecer por una hora platicando con su hermano sin tener una discusión? Usted puede tener vamos a tomar el ejemplo de los retiros que se hacen en campamento de jóvenes, que ya los varones están planificando el de ellos. Esperamos que las damas ya estén planificando el de ellos también. Pero vamos a ponerlo como un ejemplo, que dos personas que no se pueden acercar y que no pueden dialogar por muchas cosas que tal vez piensen. ¿Y qué pasaría que los pusieran en el mismo cuarto y una cama cerquita a la otra? ¿Cómo le va a hacer? Es importante que nosotros nos conozcamos, pues, porque no vamos a tener unidad si no nos conocemos. No nos vamos a amar si no nos conocemos. No vamos a poder entender al hermano si no nos conocemos. Y hay estas circunstancias que a veces llegamos a esos lugares, y cuando conocemos a la persona que está enseguida, llegamos rápidamente y decimos: yo pensaba que usted era una persona muy enojona. Yo pensaba que usted era una persona que no se podía tratar, pero no, es todo lo contrario. Claro, porque nunca lo habíamos tratado. Cuando tratamos a la persona, entonces se van todos los prejuicios que tenemos. Entonces, ¿cuál es la clave para poder sacar todo prejuicio de nuestra cabeza? Es acercarnos y tratar a la persona. Trate a la persona, hable con la persona. Si tal vez usted siempre tiene una persona de la congregación con la que sale a comer todo el tiempo, vamos, dígale ahora: y ahora no te voy a invitar a ti, ahora voy a invitar a otra familia, para poder conocerla de una manera, cambie para que usted conozca y pueda relacionarse, y entonces podamos crecer en unidad, en amor, y la iglesia del Señor pueda crecer en esta tierra. Pero si no nos damos al amor, a la misericordia,
entonces no seremos una iglesia gloriosa, y queremos ser una iglesia gloriosa. ¿Cuántos aquí desean ser una iglesia gloriosa? ¿Cuántos de aquí desean crecimiento? ¿Cuántos de aquí desean que cada día nos amemos y podamos servir al Señor? Aleluya, porque hermano, vamos a un mismo lugar y ese es al cielo. Amén. Ahora, si hubiese, porque siempre puede existir, siempre puede existir. Siempre donde hay positivo, siempre va a existir un negativo. Muy mal ejemplo, pero muchas de las veces sí es importante un negativo, claro que sí. Pero en este camino pienso que un negativo no debe de serlo. Pienso que debe de cambiar esa parte, porque yo pienso que la vida que nos ha tocado en esta vida ha sido muy difícil para muchos. ¿Y qué más podemos nosotros llegar a creer o a pensar? Que todavía tener a alguien que nos esté picando la costilla cerca todo el tiempo, eso sería frustrante, ¿verdad que sí? Aunque para un carro necesita la batería positivo y negativo, porque si no, no tiene la función que necesita esa batería. Pero en este caso, yo pienso que no necesitamos tener un negativo dentro de nosotros. Pero si hubiese alguno, hoy, ¿verdad?, le aconsejamos que se vuelva positivo en el reino de Dios. Dijo una dama hace muchos años que tuve que confrontar con otra familia. Lastimosamente, como digo, se dan estos casos. Esperemos que hoy, ¿verdad?, no existan de esos hoy aquí. Esta experiencia pasó muchos años. Hubieron roces de palabras, dos familias. Y cuando se le dijo, o una persona expresó y dijo: mi deseo es llegar al cielo, y la otra escuchó y dijo: si ella va para el cielo, dijo: yo no quiero ir al cielo. Bueno, de esas cosas se dan. Por eso es que estoy hablando de esto. Que de una manera, conflictos familiares, conflictos entre parejas, entre padres y hijos, entre suegra, suegro, nueras, yernos, nietos, bueno, de todo existe. Como dicen allá afuera, hasta las mejores familias pasa eso. Y pasa dentro de las iglesias. Lastimosamente pasan dentro de las iglesias. Porque le gritó a mi niño, el hermano Ujier, ni verlo porque le gritó a mi niño. A veces han dejado a los hermanos Ujieres con la mano: Dios le bendiga, y pasan. No sea de esos. Demuestre que usted tiene amor de Cristo. Los hermanos están haciendo su trabajo en la parte de atrás. Todos tenemos hijos y debemos de una manera concientizar y saber. O cuando se le diga: hermano, por favor, ¿verdad?, ayúdenos a hacer esto, y usted diga: no, yo no, ¿para qué? No, tranquilo, sea usted amable, sea servicial, bendiga la casa, bendiga la obra. Al final de cuentas, usted es bendecido y beneficiado de todo lo que pasa en esta casa. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, llamarnos a la unidad y al amor y al compañerismo. Qué bonito es cuando las hermanas se abrazan y se dan ese beso, ese beso de ósculo santo, ¿verdad? Qué bonito cuando los varones se acercan y se abrazan entre ellos y le dicen: Dios le bendiga, le amo en el amor del Señor. Eso es bonito, porque eso nos llama a la unidad y a la misma vez a una iglesia gloriosa. Porque cuando alguien ve de lejos y de afuera y dice: en esa iglesia están viviendo lo que predican, esa iglesia están haciendo lo que predican, yo quiero estar en esa iglesia, yo quiero ser parte de esa iglesia, porque esa iglesia, cuando yo llego, me reciben, me atienden, me dan un abrazo sin conocerme. Esa es la iglesia del Señor, que sabe expresar, que sabe dar y que sabe hacer lo que se le ha mandado hacer sin que se le exija, porque aquel que sabe y conoce